Y buenas noches, hermanos. Pues vamos a iniciar con la prédica de este día. Pues agradeciendo la participación de los jóvenes que hicieron su participación a través del devocional, los cantos y las lecturas, la lectura de Hechos, la lectura de Job. Pues a Dios gracias por lo que pone en el corazón de los jóvenes dispuestos a servirle a nuestro Padre Celestial. Igual a los niños que participaron en los carteles, a los adolescentes igual, a los jóvenes. Pues gracias por servirle a nuestro Padre Celestial y por dedicarle ese tiempo para preparar ese mensaje, esa promesa. Pues ayer tuvimos la prédica de qué es aceptar a Cristo en nuestro corazón, qué significa aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y pues hoy en la prédica que hoy vamos a llevar a cabo, trata sobre la seguridad de salvación. Si yo ya acepté a Cristo, ¿cómo puedo sentir esa seguridad, esa certeza de que soy salvo, de que tengo esas promesas en mi vida y de que soy partícipe de esas bendiciones que Dios tiene para con nosotros? Vamos a orar antes de iniciar y vamos a entregarle a Dios esta prédica y que todo lo que venga del hombre sea quitado y que solo quede lo que el Espíritu Santo quiera hablarnos a nuestros corazones y a nuestros espíritus. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, Señor, en esta noche queremos darte las gracias por cómo fortaleces a las personas que en sus hogares tienen lucha espiritual, tienen batalla espiritual, tienen una situación de enfermedad, una situación económica, una situación de discusión o algo que familiarmente no esté resultando. Señor, sé tú con ellos, quita todo obstáculo, quita todo tropiezo, cúbrelos con tu preciosa sangre, que tu Espíritu Santo fluya en esos lugares, Señor, para que tu paz sea establecida, tu paz sea fundamentada en esos lugares, y la gracia que sobreabunda en cada corazón de los que te aman y de los que te buscan, de los que te siguen y de los que te obedecen, sea el arma lo suficientemente poderosa para derrotar las artimañas de maligno. Bendito Padre, reprendemos toda fuerza de Satanás y te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender, a analizar, pero sobre todas las cosas a prestar oídos a lo que tu palabra dice y aplicarlo a nuestros corazones, a nuestras vidas, nuestros entendimientos. A ti sea la honra y la gloria por siempre, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues son dos textos claves que hoy vamos a tener como parteaguas de esta prédica. La primera es Jeremías 29:13, que es un versículo que constantemente hablamos, constantemente decimos. Es uno de mis versículos favoritos, porque no es un versículo largo, es un versículo corto que tiene muchas promesas, tiene mucha verdad, tiene mucho fundamento, tiene esperanza, tiene promesa, tiene advertencia, es un versículo completo en sí mismo. Y el segundo que vamos a analizar, el trasfondo de lo que me va a dar las partes para desarrollar la prédica, es Mateo 14, del 22 al 33. Vamos a leer primero Jeremías 29:13 para comenzar con nuestra prédica. Dice: y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado de ustedes, dice Jehová, y tornaré su cautividad, y os juntaré de todas las gentes y de todos los lugares a donde os arrojé, y os haré volver al lugar de donde hiciste ser llevados. Mas habéis dicho, Jehová nos ha suscitado profetas en Babilonia. Versículo 19 dice: porque no oyeron mis palabras, dice Jehová,
que les envié por mis siervos los profetas, madrugando en enviarlos, y no habéis escuchado, dice Jehová. En este versículo nos habla de dos situaciones de acción, de dos actitudes que el cristiano debiera tener. Primero es buscar y el segundo es hallar. No es lo mismo buscar que hallar. En el Nuevo Testamento igual Jesucristo repite esta promesa: si me buscaréis y hallaréis. En el acto de buscar implica fruto que se encuentra en Gálatas y que se encuentra en Pedro, en primera y en segunda de Pedro, que también vamos a analizar más adelante, donde dice que debemos de estar llenos de toda paciencia. Al buscar algo que se nos ha perdido, no siempre lo encontramos a primera instancia, no siempre es encontrado de manera pronta, no siempre lo hallamos de la forma en que nosotros la perdimos, y eso es lo complicado, porque cuando Dios nos entrega algo en nuestras manos, nos la entrega íntegro, nos entrega puro, nos entrega santo, nos entrega en un perfecto estado. Y haz de cuenta como que tú estás yendo en un camino y tienes un regalo, y de repente se te cae en el camino y no sabes en qué parte se te cayó, y regresas así todo, recorres ese camino hacia la inversa para encontrar eso que tú habías perdido, y lo hallas, y cuando lo hallas ya no está en el mismo estado en el que Dios te lo dio, porque a lo mejor otras personas pasaron, lo patearon, lo pisaron, etcétera, etcétera. Está sucio, está manchado, está contaminado. Entonces cuando lo hallas, ya no lo hallas de la misma manera en que se perdió. Muy bien, entonces el versículo 12 dice: entonces me invocaréis e iréis, lloraréis, y yo os oiré, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando habla todo vuestro corazón, implica todo lo que vimos en la prédica de ayer, de la instauración de un corazón nuevo. Eso solamente lo hace Cristo cuando entra en nuestros corazones y nos produce un corazón nuevo. Y te invito a que veas la prédica anterior para que veas el versículo y el punto en el cual te explico esto. Dice: me vas a invocar porque me vas a buscar de todo tu corazón. Buscarlo dentro de todo nuestro corazón es ese corazón nuevo que Jesucristo ha limpiado, que Jesucristo ha quitado de todas situaciones que no son correctas, y Dios nos da esa nueva oportunidad a través de ese nuevo corazón. Muy bien, me buscaréis y hallaréis. Cuando ya encuentras lo que tú habías perdido, lo que tú necesitas, lo encuentras, no porque ya lo encontraste, termina la acción. Muy bien, aceptar a Cristo, no por aceptar a Cristo, termina todo lo que tú tienes que hacer para tener una seguridad de salvación. La seguridad de salvación es poner eso que yo ya encontré en un lugar especial, con una intención especial, con una actitud diferente, mirando hacia una dirección opuesta a donde yo había estado mirando antes, y teniendo esa capacidad de cambio, esa capacidad de renuncia y esa capacidad de aceptación a una vida nueva, una criatura nueva, y entonces poder comprender que la naturaleza de la cual habla nuestro Padre Celestial es hacer exactamente lo contrario que hacíamos antes. ¿Qué es lo que Satanás nos ha llevado a hacer? Exactamente lo contrario de lo que Dios quiere que nosotros hiciéramos. Entonces, al hacer lo inverso, estamos regresando a nuestros caminos, estamos buscando y hallando lo que es nuestro camino original y lo que es el propósito de nuestra vida. Un ejemplo: si las personas son mentirosas por naturaleza pecaminosa, por naturaleza espiritual, son personas que Dios les puso un camino de integridad, de sinceridad, de honestidad, y Satanás las pervierte, las corrompe, convirtiéndolas en lo opuesto,
de lo que antes era. Mateo 14 nos habla de esa particularidad a través de una historia que sucedió y que le sucede a Pedro. Hoy vamos a basarnos mucho en el libro de Pedro y desde la perspectiva de Pedro, porque Pedro nos habla de una confianza en la seguridad de la salvación, nos habla de dos argumentos para poder tener esa seguridad de salvación y nos habla de 6 puntos a través de toda la Biblia. Pablo nos habla de 6 puntos, y Pedro nos habla de 2 argumentos para tener esa seguridad de salvación. Mateo 14, 22, 33 dice: y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a las gentes. Y despedida a las gentes subió al monte apartado a orar. Y ahí entra la parte de Jeremías: yo no puedo hallar y buscar en un lugar donde hay mucha gente, porque yo no voy a poder ser íntegro con Dios, no voy a poderle expresar en mi sentir a Dios de la forma como yo me siento, sino que tengo que buscar un lugar apartado y orarle a Dios de tal manera que yo no sea interrumpido cuando derrame mi alma. Y dice: y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Versículo 24 dice: y ya el barco estaba en medio de la mar. Fíjense que cuando Dios fue a orar, Jesús fue a orar, ¿cuánto tiempo pasó su oración en que el barco ya esté en medio del mar? Y este barco se encontró con una tormenta, con un ciclón, podemos decirlo así, porque el viento era contrario. Versículo 25 dice: más a la cuarta vela de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Esto implica después de la medianoche, el tiempo que tardó Jesús en terminar de orar, en cerrar de orar e ir caminando en busca del barco. Si el barco ya estaba a la mitad del mar, imagínate cuánto tiempo tardó Jesús en caminar en el mar y llegar al barco. Y por eso fue después de la medianoche. Ya estaba oscuro y seguía la tormenta. Y decía el versículo 26: y los discípulos le vieron andar sobre la mar y se turbaron diciendo: un fantasma es. Y dieron voces de miedo. Se angustiaron cuando vieron a Jesucristo venir haciendo algo sobrenatural. Muchas veces nosotros, cuando vemos un milagro, vemos algo sobrenatural en nuestras vidas, nuestra reacción, en vez de que sea de confianza, como lo estaba explicando Rodrigo en su mensaje de Job, que le decía a su compañero: maldice a Dios y muérete. En vez de nosotros tener esa reacción de confianza, porque estamos viendo que Dios es capaz de hacer cosas sobrenaturales e imposibles, eso nos genera un miedo ante lo extraño y lo desconocido y a lo que no confiamos. Si yo no lo puedo hacer, entonces es raro. Si yo no lo puedo lograr, entonces es extraño, entonces no es seguro, entonces tengo que tenerle miedo. Versículo 27 dice: mas luego Jesús les habló diciendo: confías, yo soy, no tengas miedo. Palabras, 6 palabras que tienen una prédica aparte. Confiar, yo soy, no tengas miedo. Si tú aplicas estas palabras y si tú pones estas palabras en tu casa, en tu libreta, en tu celular, te vas a dar cuenta que estas palabras en sí tienen el poder de inspirar confianza y seguridad. Confía, yo soy. Cuando dice yo soy, lo dice en letras minúsculas, porque te está diciendo que Él es Dios, Padre, pero en carne, y la carne implica, es la parte pecaminosa, y por eso está en minúscula, y te dice: no tengas miedo. El primero que le responde es Pedro, y le dice: si tú eres. Ahí vemos cómo la actitud del ser humano siempre es de probar a Dios. Si tú eres Dios, concédeme eso. Si tú eres Dios, dile a Satanás que me deje de atacar. Si tú eres Dios, ¿por qué existe pecado? Y empezamos a cuestionar a Dios, pidiéndole pruebas de algo que está implícitamente en
en su poderío de Dios. Él es todopoderoso y Él todo lo puede hacer. Y dice aquí, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y simplemente le dice, ven. Si él no tenía que mandar, no obedeció la orden como Pedro quería. Él nada más le dijo, ¿quieres venir? Ven. Si es tu decisión venir, ven. Si tú quieres probar esto, ven y pruébalo. Y entonces sucede algo maravilloso, que es donde se desarrolla toda la predica. Dice, descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Como algo tan simple implica una majestuosidad de que solo Jesús le dijo, ¿quieres venir? Ven. No tienes que hacer nada más que seguir el impulso de tu alma y de que el Espíritu acomoda lo espiritual. Si tu mente te dice que puedes venir en pos de mí, venga. Entonces Pedro se baja del barco y empieza a caminar sobre el mar porque su convicción era tal de ir hacia Jesús que no le importó que lo separaba el mar, que no le importó que había una tormenta, que no le importó que el barco se estaba moviendo de un lado para otro, no le importó que el mar no estaba en calma, porque a veces nos pintan este pasaje con un mar en calma y no estaba en calma el mar, las olas estaban de un lado para otro. De hecho, la presencia de Jesús se turbaba, se escondía con las olas. Y Pedro, a pesar de todas estas características del medio ambiente, Pedro simplemente se bajó y fue. Obedeció la orden de Jesús sin cuestionar, y es donde el milagro se dio. Cuando nosotros obedecemos de tal manera a Jesús, sin cuestionar, simplemente haciendo lo que su palabra dice, podemos lograr cosas imposibles, podemos lograr cosas sobrenaturales, porque te implica una convicción, una fe, una esperanza, una certeza, un amor, una convicción, una decisión. Y eso es lo que te hace capaz y te habilita con los instrumentos necesarios para lograr lo que tú quieras. Y te dice que andaba sobre las aguas. No te dice que intentó andar sobre las aguas. Pedro no quiso intentar. Pedro quiso ir hacia Jesús y lo logró. El versículo 30 nos topamos con un enemigo del ministerio de Cristo, con un enemigo de los cristianos. Dice el perfecto amor echa fuera el temor, y a la inversa dice que el temor puede echar fuera el verdadero amor, el perfecto amor. Entonces en el versículo 30 dice, mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo y se comenzó a hundir. Cuando nosotros comenzamos a tener miedo, cuando nosotros empezamos a titubear, cuando nuestra fe empieza a quebrantarse, cuando nuestra esperanza empieza a verse muy lejos, entonces todo empieza a salir mal. Es como una bola de nieve que empieza a hacerse más grande hasta que termina arrollándonos, y todo lo que habíamos pensado se desvanece. Dice, se comienza a hundir y empieza a clamar a Jesús diciéndole, Señor, sálvame. Versículo 31 dice, y luego Jesús extendió la mano, trabó de él y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vemos en este pasaje que la seguridad de la salvación es tan fácil como cuando Dios nos dice que el que cree todo es posible, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Entonces, solo tienes que creer que Jesús te está dando la salvación y tener la actitud y la convicción de seguirle, solamente tan simple como hacer eso. Entonces la salvación será tuya si perseveras hasta el fin. Cuando vayamos desarrollando más el tema, te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Y Jesús le dice, oh hombre de poca fe. Y ese oh hombre de poca fe implica eso. Si ya lo habías logrado, Pedro, ¿por qué volteaste a ver hacia otra dirección? Si ya habías logrado el milagro, ¿por qué entonces pusiste en tela de juicio lo que ya habías conseguido? Cuando Dios nos permite lograr algo, a veces cuestionamos si fuimos capaces o si merecemos tener eso. Cuando ya lo tenemos y el hecho de tenerlo nos hace merecedores de lo que hemos conseguido.
Y es lo que Satanás siempre nos trata de esconder, que no somos merecedores, ni siquiera somos dignos de algo tan majestuoso, tan sencillo, una obra y un acto de amor de Jesucristo, de morir por nosotros, para salvarnos. Y vemos el clamor de Pedro que dice: Señor, sálvame. Jesús solo extiende su mano, lo traba y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco, se sosegó el viento. Jesucristo, cuando entra en el barco, todo se calma. ¿Qué implica esto? Que cuando Jesucristo entra en el corazón, en la casa de las personas, en los hogares, debe de haber una calma, porque tienes que creer que si Cristo está contigo, ¿quién contra ti? Y entonces ese versículo cobra una intención y una fuerza diferente de simplemente creer y aceptar esa bendición tan grande. Dice: entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Fíjense que en el momento en que se calma todo, viene una gratitud y un agradecimiento y un reconocimiento. Es decir, verdaderamente eres Hijo de Dios. Vinieron y le adoraron. Si tú te das cuenta, hay un avance, un retroceso y luego otro avance. Es lo que ya te había predicado antes. Siempre en la vida espiritual cristiana avanzamos 2 pasos y retrocedemos 1. Volvemos a avanzar 2 pasos y retrocedemos 1. Y siempre vas a estar avanzando un paso. No te desesperes. Tienes que madurar. Tienes que crecer. Y es lo que Jesús le estaba enseñando a Pedro. Lo lograste, Pedro. Caminaste sobre el agua. Hiciste algo imposible, pero dudaste y te sumergiste. En pocas palabras, la enseñanza quiere decir que en la medida que tú dudes, es en la medida en que todo te va a ir mal. En la medida que tú confíes, es en la medida en que todo tendrás por cierto, todo tendrás por seguro, todo lo alcanzarás, porque la medida de la fe es la medida en la cual tú no dudes. Satanás sabe cuál es nuestra medida de la duda y Dios sabe cuál es nuestra medida de la fe. Y esta guerra espiritual se basa en tocar medidas de fe y medidas de la duda. Muy bien. Como te comenté, Pablo nos habla de 6 puntos y el primero de los puntos ya lo habíamos mencionado. El primer punto es que tienes que reconocer la necesidad. Punto número 1, para tener una seguridad de salvación, es reconocer que tienes una necesidad y que debes recibir a Cristo para tener esa seguridad de salvación. No voy a ahondar mucho en el tema de ayer porque sería volver a tocar la prédica de ayer, pero para saber qué significa aceptar a Cristo en tu corazón, ve la prédica de ayer. Te digo el versículo Juan 1:12, está más adelantito, Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Muy bien. Es la misma acción que lo que Pedro hizo en el barco. Él le dice: manda que yo vaya en pos de ti. Y Jesús nos dice: ven. Muy bien, tú le dices a Dios: yo te acepto como mi único Salvador y Señor, y hazme que yo pueda llegar contigo ahí en la vida eterna. Y Cristo te dice: ven. Si tú dudas, te hundes en el trayecto, pero si tú te mantienes en esa fe firme, alcanzarás esa salvación tan añorada, que es lo que Pablo nos dice: perseverar hasta el fin. Camina, si ya lograste caminar sobre las aguas, no mires hacia la tempestad, no tiene caso voltear a ver hacia allá. En Colosenses nos dice: pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y en Primera de Juan 1 nos habla de otra cosa. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 y 9 dice: mas si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. En el punto número 1, que debo reconocer mi necesidad. Sé que soy impuro, sé que no soy santo, sé que soy pecador. Entonces quiero aceptar a Cristo porque quiero dejar de ser eso y quiero tener una nueva perspectiva de mí. Quiero ser una nueva criatura y comenzar un nuevo camino en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, no hay excepción el que día que nació siendo santo, que nació siendo marcado por Dios. Todos debemos pasar por el proceso de arrepentimiento. No hay quien haga lo bueno, dice la Biblia, y ayer te lo expliqué. Y el otro versículo que quiero compartirte es Isaías capítulo 6, versículo 5. Dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y luego dice que voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tocando con él mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y te es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando nos dice esto la palabra de Dios, el carbón encendido significa derramar tu alma delante de Dios, que quema el alma, que arde las entrañas, que cuando estás clamando hasta ni sabes lo que estás diciendo, no se te entiende de tanta angustia que tienes. Y es necesario llegar a este punto en donde tú le das a Dios todo aquello que te está quemando. No le ocultas nada, como dijo en el mensaje de Rodrigo, porque no le puedes ocultar nada a Dios. Entonces, como nos habló también Génesis, en Hechos 4, 10, 13, que necesitamos tener esa confianza en Dios. Cuando yo voy y le digo a Dios: Señor, ya estoy harto de ser inmundo, ya estoy harto de vivir en un mundo en donde todo mi alrededor me puede contaminar, y yo ya no quiero pertenecer a ese sector del mundo. Quiero ser grato ante tus ojos, y empiezo a decir y a declarar y a confesar con mi boca, que es lo que simboliza el carbón encendido, para purificar tus labios y tus labios dejen de hablar mentira. Pero hay una particularidad cuando logras derramar tu alma a Dios. En ese preciso momento Dios te quita la raíz de la culpa. Y por eso es importante derramar tu alma delante de Dios las veces que tú consideres necesario, porque ya no va a haber culpa. Cuando tienes miedo de ver qué es lo que te está lastimando aquí, es porque tienes una culpa que no has sanado. Pero cuando logras ver el punto, cuando logras ver qué es lo que te da miedo, cuando logras ver qué es lo que te está perturbando, entonces ya no hay culpa y empiezas a tener una libertad diferente, y empiezas a sonreír diferente, y empiezas a ver las cosas desde una perspectiva muy diferente. Y dice la Biblia: y limpio tu pecado. Cuando dice la Biblia limpio tu pecado, quiere decir que lo borra, ya no existe. Por tanto, tienes la confianza de ser alguien nuevo y diferente. Luego entonces sucede algo, dice: luego entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá? Entonces yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Fíjate que la respuesta surge natural, y Dios no le dice a Isaías: quiero que tú vayas, quiero que tú me seas como el que me va a ser la persona que me va a profetizar todos mis actos y todas mis bondades y mis misericordias. Él lanza la pregunta de manera general, y la gratitud de haber sido despojado de la culpa, del miedo, de la inseguridad, de la prisión de la mente, del alma y de la carne, le hace responder a Isaías y dice:
heme aquí, envíame a mí. Isaías hace un acto personal de decir, ya lo entendí, soy diferente, por tanto te puedo servir con la calidad que tú te mereces, porque ahora soy digno y porque ahora soy libre, y yo decido por mí qué es lo que voy a hacer con mi vida a partir de hoy. Y le dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis, engrosa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, ni hombre en las casas, y la tierra sea tornada de desierto, hasta que Jehová hubiera echado lejos los hombres, y multiplicaré en medio de ellos, en medio de la tierra la desamparada, pues aún quedará en ella una 10ª y volverá bien, que habrá sido asolada como el olmo y como el alcornoque, de los cuales en la tala queda el tronco, así será el tronco de ella, la simiente santa. Y cuando yo escucho esto, la primera vez que a mí me enseñaron este versículo, yo dije, bueno, Dios quería que alguien vaya y enseñe y predique todas las bienaventuranzas, y de repente Dios le dice este mensaje a Isaías, en donde prácticamente le dice que haga lo contrario de lo que es Dios. Entonces yo, cuestionando a mi maestro de teología, yo le dije, ¿cómo Dios manda a pedir algo contrario? Y escudriñando la palabra de Dios, más adelante el Espíritu revela, y ciertamente Dios es un Dios tan sabio, sabe que al hombre cuando le dices que no lo hagas, lo va a hacer. Y es un versículo que se lee a la inversa, entonces dice así. Versículo 12 dice, cuando el hombre deje de mirar al hombre y empiece a ver a Dios, cuando el hombre empiece a verse como alguien que puede ser consolado, dejará de ser desamparado. Versículo 11. Hasta que el hombre se dé cuenta de que sin mí no va a poder lograr nada, de que va a poner su confianza en todo el mundo y todo el mundo le va a fallar. Cuando el hombre deposite su confianza en las cosas materiales y se dé cuenta que no le va a saciar su necesidad primordial, que es sanar su mente, su alma y su cuerpo, entonces, versículo 10, entonces encontrará la sanidad, entonces se convertirá al entender, entonces su corazón se abrirá a través de su oído cuando escuche y cuando entienda, entonces los velos de sus ojos se quitarán y entonces verá, y entonces sus ojos que estaban ciegos comenzarán a ver una visión diferente espiritual, entonces sus oídos estarán sanos y entonces el corazón de este pueblo será restaurado por la misericordia de mi amor. Eso es lo que significa este versículo en sí. Y si tú lo analizas, es la historia del ser humano que se acerca en búsqueda de Dios cuando ya no encuentra en ningún otro lado, en ninguna otra persona, ese consuelo, ese milagro, esa sanidad. Cuando ya está desesperado, va hacia lo ilógico que es Dios. Un ser en que nunca ha creído y de repente está creyendo porque sabe en el fondo de su corazón que es el único que lo puede ayudar. Quise compartirte este versículo en el punto número 1 porque realmente es un versículo muy significativo. Punto número 2. Entender la cruz, dice Pablo. Hay que entender la cruz, pero existe algo que es contrario a entender la cruz. En 1 Corintios 2:14, Pablo nos dice que el hombre natural no puede entender lo que es espiritual. En 1 Corintios 2:14 dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque son locura y no las puede entender porque se han de examinar
espiritualmente. Nos habla también del hombre natural y nos habla también del hombre espiritual. Muy bien. Dice, pero el espiritual juzga todo y no es juzgado de nadie, porque quien conoció la mente del Señor, quien la instruyó, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entender la cruz significa analizar el acto de amor de Jesucristo, el acto de amor de nuestro Padre Celestial, y que Él murió por nosotros para darnos esa oportunidad de ser restaurados. Y en Gálatas 2:20 nos hace mención de algo muy especial. Adelantito se encuentra Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo ya no yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ayer te expliqué que Jesucristo confía tanto en nosotros que nos deposita el primer don, que es la fe, según Efesios 2:8, y el segundo don, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, entender la cruz es entender el significado del amor de Dios hacia mi vida, entender por qué lo hizo y entender que me ama tanto, verlo de manera personal, me ama tanto que es capaz de hacer todo porque mi alma no se pierda. En el punto número 3, hace como 7 meses te lo prediqué. El punto número 3 es considera el costo. Todo tiene un precio, todo tiene un costo. Y en Lucas 14:28 nos habla de ese costo que hay que considerar, que todo tiene un precio y todo tiene un costo. Muy bien, Lucas 14:28 dice, porque ¿cuál de ustedes, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentados los gastos y tiene lo que necesita para acabarla? Porque después que haya puesto el fundamento y no la pueda acabar, todos los que lo vieren se comenzarán a burlar de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O cuál rey, habiendo de ir a hacer guerra contra otro rey, sentándose primero, no consulta si puede salir al encuentro con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Cuando nosotros iniciamos una guerra espiritual, hay que entender que siempre estamos al 1 contra 2. Satanás siempre duplica sus fuerzas para hacernos caer. El problema está cuando el hombre considera que está solo. Cuando el hombre considera que está solo, ya perdió la batalla. Pero cuando el hombre dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No importa que vengan 10 millares de gente contra ti, caerán a tu lado 1,000, caerán a tu lado 10,000, mas a ti no llegará. Y en esa confianza tú puedes descansar y puedes tener esa tranquilidad. Costo y precio. Muy bien. El costo y el precio de seguir a Cristo es cambiar de vida, cambiar de actitud, tener compromiso, tener disciplina, tener la esperanza que renueva mi fe, esa fe que me va a hacer mover montañas, esa fe que me va a hacer quitar los obstáculos y esa esperanza que me va a hacer que cuando yo llegue al final de la meta alcance lo que yo he soñado. Si no tienes esa convicción, entonces todo lo que tú hagas va a ser como que empiezas la torre y no la puedes terminar y todos se van a burlar de ti. Entonces dice, de otra manera, cuando aún el otro está lejos, le ruega por la paz enviándole la embajada. Y aquí quiere decir que seas astuto. Si sabes que los problemas te están sobrecargando, entonces entrégalos a Dios. Si no puedes tú solucionarlo, entrégalo a Dios. Entrégalo al quien sí lo puede. Y te está hablando de un punto clave que es la paz. Hay gente que se cree tan capaz que aunque no tenga paz y sus manos le puedan hacer lo que ellos quieren, van a tratar de hacerlo todo con sus propias fuerzas. Pero Dios te dice, hay cosas que no vas a conseguir con tus propias fuerzas, sino únicamente con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Las cosas van a lograrse y conseguirse, porque Dios quiere darnos una muestra y una enseñanza particular. Y dice, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a
todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Y cuando dice la palabra discípulo es sinónimo de aprendiz. Si yo entiendo que soy un aprendiz y que estoy en un constante búsqueda de la madurez, entonces tengo que tener en claro que al aprender voy a cometer errores y que no debo de permitirme otra vez la raíz de la culpa que ya me fue quitada cuando yo derramé mi alma, porque entonces va a estorbar mi proceso de enseñanza y aprendizaje. Dice, renunciar a todas las cosas que poseen. Y suena, a lo mejor suena injusto, pero te dice Dios que no renuncia a padre, que no renuncia a madre, que no renuncia a hijos, que no renuncia a esto, que no renuncia a sus bienes, que no renuncia a todo por amor a mí, lo perderá. Y te voy a explicar lo que significa. Si esta es tu pluma y en el mundo espiritual dices que es tu pluma, ya declaraste que tienes algo propio, algo tuyo, y Satanás siempre te va a querer arrebatar lo que tú tengas. Entonces, al entregarle todo a Dios, a renunciarle todo a Dios, lo que estás haciendo es que Satanás vea que todo lo tuyo está en manos de Dios. Por tanto, él no va a ir a arrebatarle a su mano de Dios lo que él tiene. Entonces, dice la Biblia, nadie te va a arrebatar de mi mano. Nadie te puede arrebatar de mi mano. Renunciar quiere decir que yo estoy dispuesto a poner todo en las manos de Dios, y cuando Dios me diga algo, yo debo estar dispuesto a obedecer esa orden de nuestro Señor. Muy bien, dice, buenas las almas, si aún la sal fuera desvanecida, con que se adobará. La sal siempre tiene que tener un punto exacto para que la comida sepa buena. Si se pasa, ya no se disfruta, se pierde el sabor de todo lo demás, y si hace falta queda insípido y no tiene sabor. Entonces, la habilidad de la sal es tener la madurez, tener el entendimiento de saber cuándo hablar, cuándo no hablar, cuándo decir un versículo, cuándo callar, cuándo orar, cuándo interceder, y el manejo de los dones espirituales. Esa es la sal que debe de darle el punto exacto el mundo espiritual cristiano al mundo terrenal. Muy bien. Estamos en el punto número 3. Considera el costo. Punto número 4. Si yo ya acepté a Cristo, si yo ya hice el punto 1, punto 2, el punto 3, el punto número 4, es en el que la mayoría de los cristianos falla. Hay gente que está dispuesta a renunciar, hay gente que está dispuesta a dejarle todo en manos de Dios, pero el punto número 4 es donde la mayoría tropieza. Reconócelo delante de los hombres. Ahí es donde más nos cuesta. Nos da vergüenza decir que somos cristianos, nos da vergüenza que nos vean con la Biblia, nos da vergüenza que nos vean orando en un restaurante antes de los alimentos. Nos da vergüenza declarar que yo soy cristiano y que acepté a Cristo en mi corazón. Nos da vergüenza. Y te voy a decir lo que dice la Biblia en Mateo 10, 32 y 33. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. No se necesita gran explicación para darte a entender esto. Si tú declaras a Cristo en la tierra, a las personas que tú conoces, el Padre Jesús por ende le va a decir a su Padre, mira, Él hablaba de mí porque me amaba, Él obedecía a la voluntad tuya a través de ir y predicar el Evangelio. Y ese Evangelio, que son las buenas nuevas, significa que tú tienes que hablar de lo que Cristo ha hecho en tu vida y no de toda la teología que la Biblia pudiera encerrar en sí. Tú simplemente necesitas hablar de lo que Cristo ha hecho en tu vida.
Dentro de reconocerlo delante de los hombres implica tres áreas y te las voy a explicar. Y esto sí me gustaría que los escribas en un apartado y lo puedas llevar siempre, porque te estoy dando una fórmula para que tú puedas llegar a un cambio de una manera más rápida. En el área de la mente, en el área del espíritu, es el área del intelecto, es el área en donde te dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de entendimiento. Entonces vas a poner ahí punto número 1 o guión A, intelecto es igual a mente y la mente es igual al espíritu. Por tanto, intelecto implica entendimiento. Intelecto, mente, espíritu. En el siguiente es el alma. El alma implica el corazón, implica la emoción. Una cosa es el intelecto, otra cosa es la emoción, otra cosa es la mente y otra cosa es el corazón, y otra cosa es el espíritu y otra cosa es el alma, porque cuando la Biblia habla de estos puntos ya sabes entonces a qué se hace referencia. Entonces te repito, intelecto es igual a mente y mente es igual a espíritu, emoción es igual a corazón, corazón es igual a alma. Y en el último es voluntad. La voluntad del ser humano implica en creer algo, aunque no lo vea. Esto me lleva a un esfuerzo. Voluntad es igual a esfuerzo. El esfuerzo de creer en algo que no veo, de perseverar a pesar de que no veo la mano de Dios tal vez en mi vida. Tengo voluntad, tengo esfuerzo, tengo compromiso, tengo disciplina. Por tanto, eso implica usar mi cuerpo. Y aquí tengo las tres áreas que me van a llevar a ser íntegro. Te las repito, intelecto es igual a mente, igual a espíritu. Emoción es igual a corazón y corazón es igual a alma. Y la voluntad es igual al esfuerzo y el esfuerzo es igual al cuerpo. Y es lo que dice Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero para que yo me esfuerce necesito voluntad y necesito hacer que mi cuerpo se levante, como la prédica de hace 15 días cuando le dice a la persona, levántate, toma tu camilla y vete. Él necesitaba la voluntad y esa voluntad viene a través de la esperanza de caminar y la fe de que lo puede hacer, y es lo que le llevó a Pedro a caminar sobre las aguas y realizar un milagro en su propia vida. La fuerza de voluntad es lo que ha hecho que mucha gente sane y pueda hacer cosas que originalmente no podía realizar. Punto número 5. Permite que Dios cambie tu vida. Permite que Dios cambie tu vida. Romanos 10:13 nos dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si yo ya invoqué, ya hallé, entonces tengo que permitirle a Dios que cambie mi vida. Señor, te busqué y te invoqué para que produzcas un cambio en mi vida. Hay gente que invoca a Dios solamente porque tiene una necesidad y está esperando que Dios supla su necesidad y ya no le permite a Dios cambiar su vida. Eso es buscar a Dios por conveniencia, y Dios te dice que tienes que permitir que Él cambie tu vida. Permitir es decirle a Dios, Señor, transfórmame, renuévame, cámbiame, hazme una nueva criatura. Te aseguro que Dios lo va a hacer porque tú se lo estás permitiendo. Pero cuando le dices a Dios, mira, yo puedo arrepentirme de esto, pero de esto no toques esta área de mi vida, es cuando Dios no puede cambiarte de una manera total, es cuando tú sufres, cuando eres incapaz de hacer algo, cuando eres incapaz por miedo, por inseguridad, por lo que fuera. No te arriesgas a disfrutar, a probar, a ser feliz. Y entonces no le permites a Dios cambiar tu vida y sigues viviendo en el mismo agujero por decisión propia. Filipenses 4:13 te habla de algo. Es una promesa de Dios grande lo que dice aquí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Si estás en Cristo, todo lo puedes hacer. Pedro estuvo en Cristo y caminó en las aguas. Pedro estuvo en Cristo y no le importó el ciclón, no le importó que el mar hizo algo imposible, algo ilógico. Hubo una ocasión un científico que se llamaba Louis Pasteur, que él hablaba siempre del alma, y un día vinieron varias personas que estaban en contra de lo que él decía y le dijeron: tú siempre hablas del alma y hemos abierto más de 1000 cuerpos tratando de buscar lo que tú estás diciendo y nunca hemos hallado lo que tú dices que existe, que es el alma. Y él les contesta y les dice así: cuando su madre de ustedes fallezca, ábranla y córtenla en muchos pedacitos a ver si encuentran el amor que ella les demostró durante toda su vida. Eso quiere decir que existen cosas en nosotros que aunque no veamos, sentimos, y el hecho de sentirlo lo hace algo real. Tengo un alma porque siento. Eso es ese punto. Si siento es que tengo un alma. Si pienso es porque tengo espíritu, tengo mente. Y si percibo el dolor es porque tengo un cuerpo. Entonces estoy vivo. Entonces si estoy vivo, tengo que tomar una decisión de vivir bien o de vivir mal, de vivir en angustia o de vivir en felicidad. Pero para vivir en felicidad tengo que arriesgarme a probar, porque hay cosas que no sé si me gustan, hay cosas que no sé si detesto, y yo tengo que arriesgarme, tengo que probar, así como hizo Pedro, y me doy cuenta que soy capaz de hacer muchas cosas que antes pensaba que no lo era. Segunda de Pedro 2:22. No pierdan de vista a Pedro porque lo vamos a estar usando mucho. Segunda de Pedro 2:22 dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se vuelve a su vómito y la puerca a revolcarse en el cieno o en el lodo. Fíjate, interesante, porque permitir que Dios cambie tu vida implica que no vas a regresar a lo mismo. Cuando no le permites a Dios cambiar tu vida, tarde o temprano, terminando el ciclo, vas a ser peor de lo que antes eras. Porque dice la Biblia que cuando el hombre natural renuncia, se arrepiente y salen de él todo lo que lo llevaba a ser una persona irascible, irracional, impuro, inmundo, esto que sale de él busca siete espíritus, ¿no? Peores que el postrer estado viene a ser peor. Y es cuando dice, cuando tú ves a un perro que vomita, el perro por instinto empieza a lamer lo que vomitó y cuando se dé cuenta de eso lo volvió a comer. La puerca, tú la lavas y siente extraño el estar limpia, por tanto tiene la necesidad de otra vez estar sucia para sentirse a gusto y cómoda. Y esto es lo que nos trata de decir: si tú no permites que Dios cambie tu vida, tarde o temprano serás como el perro que come su vómito, como la puerca que regresa a embarrarse con el lodo, que es lo que normalmente viven, a lo que están acostumbrados y a lo que no quieren renunciar. Y no lo dice de un tono despectivo, sino que hay que entender la naturaleza del perro y la naturaleza de la puerca. En el punto número 6 nos habla Juan 10, 28 y 29. Dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano, que era lo que yo te estaba hablando al principio. Dice: mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, y yo y el Padre una cosa somos. Tú le entregas a Dios todos estos puntos. Entonces, en el punto número 6 ya tienes la seguridad de que todo lo que tú le deposites a Dios en sus manos, nada las podrá apartar y arrebatar de su mano. Por tanto,
Tienes que renunciar a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus bienes. Si ya lo entendiste, deposítalo todo en manos de Dios, porque de ahí nadie te la va a poder arrebatar. Y mientras tú no renuncies a todo eso, Satanás va a hacer uso de eso, te lo va a arrebatar una y otra y otra y otra vez, y vas a terminar regresando a lo mismo, porque no le permitiste a Dios cambiar tu vida. Espero que ahí tengas esa claridad de entender lo que te trato de decir. Seguridad de salvación simplemente es confiar, fe sobre fe, fe sobre fe, esperanza sobre esperanza. Seguridad de salvación: yo soy salvo porque he hecho todo lo que dice la Biblia. Por tanto, si he hecho lo que dice la Biblia, soy salvo y nada me quita el derecho de ser salvo. Segunda de Pedro 1:11, y ahí nos vamos a estacionar en Pedro ahorita. Segunda de Pedro 1:11. Escucha muy bien lo que dice. Pedro es una persona que ataca la naturaleza del hombre y lo lleva a un punto de conflicto en donde tú tienes que tomar una decisión sobre si sigue lo espiritual o sigue lo terrenal. Dice el 11: porque de esta manera será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien. Aquí nos dice: porque de esta manera será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Nos habla Pedro de dos argumentos principales para fortalecer a los creyentes en este sentido. Pedro ahorita nos va a establecer dos argumentos que nos va a ayudar a establecer la seguridad de la salvación, de lo que yo creo, de lo que yo confío. Y se encuentra en el capítulo 1 de Segunda de Pedro, en el versículo 1 al 4, y nos habla de varios puntos que nos llevan a la salvación. ¿Sí? El primero se encuentra en el versículo número 1, dice: Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe. Habéis alcanzado fe. Igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces el punto número 1, la justicia, es un elemento que yo no puedo generar en mí, por tanto viene de Dios. Acuérdate que la justicia es algo que tú no puedes tener, porque la Biblia te dice en Romanos: no es justo ni aun uno. Entonces Dios, en su perfecta condición, al aceptar a Cristo, nos da esa parte de justicia que nos hace ser merecedores de la salvación. Punto número 2 también se encuentra en el versículo número 1, y es la fe. Dice: habéis alcanzado fe, igualmente preciosa que la justicia, y lo compara con la justicia. Muy bien, el tercer elemento se encuentra en el versículo número 2, dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y entiende que la palabra conocimiento implica entendimiento, aplicar tus sentidos a entender y comprender algo. Entonces, gracia y paz van a venir solamente cuando tú entiendas. El entendimiento te hace merecedor de la gracia y de la paz. Cuando te dice Dios: y la paz que sobrepasa todo entendimiento, necesitas comprender, necesitas escudriñar, porque es la única manera de que te sientas merecedor de la gracia y que puedas adquirir esa paz. En el siguiente punto se encuentra en el versículo número 3 y dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad os sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. En el versículo número 3 se encuentran los dos últimos elementos, que son la vida y la piedad. La vida y la piedad nos son dadas por su divino poder, en el conocimiento de aquel que nos ha llamado. Entonces me está diciendo que yo debo de conocer a Jesús para adquirir vida y piedad, conocimiento de Cristo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué hizo eso Jesús? ¿Cuáles son sus milagros? ¿Por qué dice Él que aún mayores cosas que Él yo puedo hacer? Todos estos elementos, justicia, fe, conocimiento, vida y piedad, me llevan a la salvación. La salvación no hace falta añadir nada. Necesito justicia, fe, conocimiento, entendimiento para adquirir la vida y adquirir piedad. Entonces tengo salvación. En el segundo argumento
se encuentra allí en 2 de Pedro capítulo 1, solo que del versículo 5 al 9, dice: ustedes también, poniendo toda diligencia en esto mismo, mostrar en tu fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad, porque si en ustedes hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El esfuerzo del creyente es el argumento número 2 que nos presenta Pedro. Y el esfuerzo del creyente tiene que ver con ser diligentes, tiene que ver con perseverar. Diligente es lo contrario de negligente. Negligente es el que no hace las cosas. Negligente es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Diligente es el que sabe lo que es bueno y lo hace. Y esto, los primeros puntos del argumento 1 me llevan a la salvación, y el elemento de la diligencia en el esfuerzo del creyente me lleva a una santificación, que existe una colaboración con Dios de parte nuestra. Dice en el punto que hay que tener estas cosas en el versículo 8 y tienen que ser abundantes en nosotros. Porque si no abundan, entonces tengo que tener cuidado. Versículo número 4, que dice: por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos partícipes de la naturaleza divina. Y aquí viene la seguridad de salvación. La naturaleza divina, yo puedo ser partícipe, yo puedo tomar parte de eso. Eso quiere decir partícipe, que yo soy parte de algo. Por tanto, cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, me lleva y soy merecedor de la salvación que está promulgada en la Biblia. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Arrepentirme de la tibieza espiritual, arrepentirme de no tomar decisiones correctas, de tener miedo a arriesgarme, de tener miedo a la renuncia, de tener miedo a probar cosas nuevas, de tener miedo de dejar que Dios opere en mi vida y me transforme y me renove. Muy bien. Tener miedo. Y el miedo es lo que origina duda, y la duda mata mi fe, mata la esperanza, y termina matando el perfecto amor, y te termina convirtiendo en alguien en alguien peor de lo que eras antes. En otras palabras, el perro que regresa al vómito y la puerca que regresa al lobo. Muy bien, 2 de Pedro 5, versículos 10 y 11. Segunda de Pedro, perdón. No, primera de Pedro 5, versículos 10 y 11. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después de que hubieras un poco de tiempo padecido, Él mismo te perfeccione, confirme, corrobore y establezca. A Él sea gloria e imperio para siempre. En la prédica de ayer te enseñé que cuando aceptas a Cristo empieza un periodo de tribulación o de desierto, para que luego puedas ser una persona espiritual. Ese periodo es lo que se conoce como la cosecha de lo que sembraste. Todo lo que el hombre sembrare tiene que cosechar. Y aquí Pedro me lo dice de esta manera. Dice: después de que hubieras un poco de tiempo padecido, o sea, después de que hayas terminado de cosechar todo lo que tú has hecho mal, entonces Él mismo, y se refiere a Jesús, Él mismo te va a perfeccionar, te va a confirmar, te va a corroborar, te va a establecer, y entonces tú podrás darle a Dios la honra y la gloria.
terminamos por comprender lo que es la seguridad de salvación en lo que dice el versículo 9. Versículo 7, 8 y 9 dice: echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Ser templados y velar, porque su adversario, el diablo, está como león rugiente, alrededor buscando a quien devore, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Muy bien. Si yo empiezo a congregarme con otra gente que ama de Dios, si yo empiezo a buscar a Dios de una manera más completa, más íntegra, Dios empieza a tocar mi corazón de una manera diferente. Entonces regresamos a Jeremías 29:13, dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La seguridad de la salvación, hermano, significa simplemente creer en la promesa de Dios de que si crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa, demostrando con tu actitud que puedes cambiar y que puedes mantener ese compromiso que has tomado con Dios, de dejarle que Él te cambie tu vida, y por tu parte de esforzarte para seguir a Dios en tu cuerpo, generando una fuerza de voluntad inquebrantable que te va a llevar a este proceso que te había hablado, solo que ahora te lo voy a mostrar a la inversa. El cuerpo necesita del esfuerzo para generar la voluntad. Para que puedas llegar y sanar tu alma, necesitas llenar y tener un corazón nuevo para que tus emociones sean sanas. Y entonces, al ser tus emociones sanas, puedes llegar a tu espíritu a través de sanar tu mente. Teniendo la mente de Cristo, vas a poder alcanzar el entendimiento. Y te dije que era una fórmula, y la fórmula se ve a la inversa. Entonces, es ese proceso del cristiano en el cual yo tengo que aprender. Hay cosas que me atraparon en el cuerpo, y en el cuerpo tengo que ser libre. Entonces, si yo empiezo por sanar mi cuerpo, necesito esfuerzo y necesito fuerza de voluntad. Y Pedro tenía ese esfuerzo y tenía la fuerza de voluntad, y por eso le dijo: Señor, a pesar de su miedo, venció el miedo de que pensaba que era un fantasma. Le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya por ti. Jesús no le dice: oye, yo mando que tú vengas, ¿no? Simplemente le dice: ven. Le dice: sana tu cuerpo, esfuérzate y ten la voluntad de bajarte del barco a pesar de que estás viendo que todo está mal. Muy bien, Pedro lo hace, controla su corazón, controla su emoción, controla su temor, logra su espíritu, logra sujetar su mente de que todo lo que está pasando es irreal, es ilógico, y lo que va a intentar es ilógico. Y entonces pasa ese entendimiento que sobrepasa todo. Pedro logra el milagro, y Pedro logra por unos instantes hacer lo que Jesús estaba haciendo. Y ese es el punto al que yo quiero llevarte, de que esta fórmula te va a llevar a ti a hacer las cosas que Jesús hacía y hacer aún mayores cosas que Él. Es que todo depende de tu fe, y todo depende de la esperanza y dónde está depositada tu esperanza. Pues espero tus preguntas, espero cualquier duda que tú tengas para que yo pueda contestarte, y pues vamos a orar para darle gracias a Dios por esto y pedirle a Dios que nos dé esa certeza de seguridad de salvación. Y vamos a orar. Yo te invito a que ores ahí donde tú estás y le entregues a Dios, y que le pides a Dios que con ese carbón encendido toque tus labios, para que cuando Él llame, dice, pedirle al dueño de la mies que envíe obreros a sus mies. Y te está haciendo la invitación clara. Si tú quieres sanar, empieza a trabajar para Dios, porque el pago que Dios da para todos los que trabajan para Él, no tienes idea de cuánta bendición hay. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, en medio de estas enseñanzas, ayúdanos a establecer una actitud de compromiso y disciplina que me lleve a alcanzar el logro y el propósito y el objetivo
de mis metas a largo, mediano y corto plazo. Ayúdame, Señor, a sentirme útil, a sentirme un instrumento, a sentirme amado por ti, sentir que yo puedo ser diferente. En el nombre de Cristo Jesús yo te agradezco todo lo que las oportunidades que me has dado. Gracias porque no te alejas de mí, que si aún me estoy hundiendo, dice la palabra que tú me sujetas de la mano y me llevas a un lugar seguro. Ayúdame a creer esto, ayúdame a entender este proceso y hoy me entrego a ti de una manera total y completa, con mi mente, con mi alma y con mi cuerpo. A ti sea la honra y la gloria, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Y amén. Yo te bendigo, hermano, y te agradezco el tiempo que le has dedicado al estudio de la palabra de Dios.